A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hace miles de años, un grupo de caminantes africanos caminó hacia el norte y luego se enrumbó al lugar por donde salía el sol. De esta forma siguieron su ruta incansable durante milenios. Y después, cruzando el mar congelado, llegaron a la parte más norte de América y siguieron su marcha en la búsqueda de tierras más hospitalarias. Y en ese andar incansable, al final un grupo cruzó un puente natural de piedra que cruzaba un río de aguas torrentosas, trepó montañas y llegó hasta una tierra alumbrada por un sol generoso. Luego llegaron otros, y en ese espacio se fundieron aquellas culturas primitivas que hicieron de aquella geografía un lugar de reconocimiento al dios Sol. Pero con los milenios, algo estaba pasando en el mundo, más allá de las montañas y volcanes, más allá de muchos ríos y mares, y un día llegaron hasta sus tierras otros hombres. Traían armas como truenos, y animales monstruosos nunca vistos, y largas barbas y pieles pálidas, y hablaban otras lenguas y creían en dioses extraños nunca vistos. Y aunque al principio hubo resistencia, al final se impusieron la pólvora, el miedo y el acero, y una nueva cultura mestiza emergió de este lugar que desde siempre se había llamado Quitus, y cuyo significado real se pierde en el misterio. Fue un día como hoy, 6 de diciembre de 1534, de la Fundación Española de Quito, un centro ceremonial cuyos orígenes reales son mucho más antiguos. Hoy, Quito, patrimonio histórico de la humanidad, se erige orgullosa de su belleza y de su historia y llena de esperanza en su futuro. Las principales noticias del día. Titulares. Danilo Carrera y Hernán Luque apelan medidas cautelares en caso encuentro. El gobierno se reúne con Claro y Movistar para retomar renegociación de concesiones. Quito festeja sus 489 años de fundación con la mejor gastronomía. En política internacional, bla, bla, bla. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Venenosos, Venenositas, Roberto Aguilar, ¿por qué detenerse si a nadie le importa? Noticias del día. Danilo Carrera y Hernán Luque apelan medidas cautelares en caso encuentro. A una semana de iniciada la instrucción fiscal dentro del denominado caso encuentro, el juez anticorrupción a cargo del procesamiento Renan Andrade dio paso a los recursos de apelación, la orden de arresto domiciliario y prisión preventiva que recibieron respectivamente. Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque, exgerente de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas EMCO, 2 de los 8 investigados por el delito de delincuencia organizada. Las defensas de ambos sospechosos la solicitaron oralmente durante la audiencia de formulación de cargos dado el 24 de noviembre pasado en Quito y la redujeron a escrito confirmando el pedido. El abogado de Gabriel Mazú, otro de los procesados, también habría apelado oralmente la orden de prisión definida como medida cautelar, pero según refiere el juez en su providencia, no se la ratificó por escrito en el término definido en la norma vigente y por lo tanto no se la consideró. La audiencia de apelación estará en manos de otros jueces de la unidad especializada en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Aún no se ha fijado una fecha para la diligencia. La Fiscalía tiene algo más de 80 días de los 90 definidos para la etapa de instrucción fiscal para robustecer y, de ser el caso, incrementar los 28 elementos de convicción presentados para justificar la formulación de cargos contra Danilo Carrera, Hernán Luque, Leonardo Cortázar, Roberto Bueno, Julio León, Antonio Casa, Gabriel Mazú y Jorge Orbe. El gobierno se reúne con Claro y Movistar para retomar renegociación de concesiones. Tras una abrupta negociación y posterior prolongación de las concesiones celulares durante el anterior gobierno de Guillermo Lasso, este 4 de diciembre la administración de Daniel Noboa retomó las conversaciones con las empresas Claro y Telefónica, dueña de Movistar. La reunión tuvo lugar este lunes en Quito entre el ministro de Telecomunicaciones César Martín y los representantes en Ecuador de Telefónica Luis Benatuil y de Claro Alfredo Escobar.
Martín aseguró que para el ministerio es prioridad brindar soluciones oportunas y técnicas a un tema que es de interés nacional, considerando que hay más de 14.6 millones de líneas celulares en Ecuador. La renovación para los contratos habilitantes seguirá el proceso técnico y económico que brinde los mejores servicios a los ecuatorianos, remarcó el ministro Martín, sobre un trámite a cargo de la Agencia Estatal de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Los contratos de Claro y Movistar, otorgados en el 2008 por un periodo de 15 años, fueron prorrogados en agosto y noviembre respectivamente, a pocos días de que vencieran, para garantizar la continuidad del servicio. El proceso había sido suspendido en mayo pasado por la anterior administración del presidente Guillermo Lasso. La suspensión se dio inicialmente por 120 días para que diversas instituciones ecuatorianas remitieran informes técnicos en medio de posturas distanciadas entre la administración pública y las empresas por el valor a pagar por parte de las compañías para recibir las nuevas concesiones. Las empresas sostienen que los costos de las redes han aumentado en los últimos años con la aparición de nuevas tecnologías de Internet móvil de alta velocidad que exigen mantener una banda ancha capaz de sostener un gran volumen de datos de los usuarios de plataformas de transmisión, redes sociales y videollamadas, entre otros nuevos servicios. Quito festeja sus 489 años de fundación con la mejor gastronomía. Los mejores y más variados sabores de la cocina de Quito, de distintos puntos del país y de otras latitudes del planeta, estarán presentes en el evento Salquiteña 2023, un encuentro gastronómico que contará con la participación de 120 establecimientos de alimentos y bebidas, entre restaurantes, huecas, cafeterías, asociaciones y mercados. El evento, organizado con motivo de las fiestas de fundación de Quito, se llevará a cabo el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de diciembre, de 10 de la mañana a 18 horas, y estará abierto al público de forma gratuita, con espacios para entretenimiento de niños, y se podrá asistir junto a sus animales de compañía, ya que el evento es pet friendly. Durante los 3 días de evento, el público encontrará una variada oferta de comida en un solo lugar, el Centro de Eventos Bicentenario, antiguo aeropuerto al norte de Quito, lugar al que ahora se puede llegar en metro por la cercanía de la estación El Labrador. La oferta gastronómica será amplia, con 48 restaurantes, 25 huecas, 15 cafeterías y la oferta gastronómica de los mercados de Santa Clara, La Carolina, San Francisco y el mercado mayorista. Adicionalmente, la sazón de otros países, Líbano, Guatemala, República de Irán y República Checa, además de comida mexicana, colombiana, venezolana y española. Para los amantes de las bebidas fermentadas habrá cerveza artesanal de 9 establecimientos. Adicionalmente, Conquito ha gestionado la presencia de 6 emprendimientos de productos como chocolate, café, conservas y otros. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Henry Yandún, representante de Constructores Positivos, para hablar sobre el proyecto de eficiencia económica y generación de empleo. Escuchemos lo que dijo. Primero, es positivo que el presidente nos incluya al sector de la construcción dentro de esta ley económica urgente, que ha sido muy ágil en lanzarla, lo cual da señales de lo que él mismo nos ofreció cuando estaba candidato, de hacer algo por activar la construcción. No tanto por ayudar a la construcción, sino porque se sabe que la construcción es una herramienta para generar empleo. Claro, grandota, y se genera empleo inmediatamente. Y entonces, él en ese entonces ofrecía bajar el IVA. Nosotros ya anticipamos que era complicado esa reducción del IVA del producto que se vendía, porque la persona que procesaba los productos pagaba un IVA completo y tenía que pagar un IVA incompleto, cobrar un IVA incompleto. Y no era el Estado el que iba a absorber el IVA, sino el productor o el importador. Entonces estaba muy difícil. O sea, alguien de la cadena iba a terminar pagando. Y no el Estado como debería ser. Entonces, ahora ellos plantean que exista como en todas las actividades del mundo. O sea, en todas las actividades usted hace, por ejemplo, hace zapatos, compra las suelas, los cordones con IVA, y cuando hace el zapato vende con IVA, y solo sobre la diferencia paga impuesto. Por eso se llama impuesto al valor agregado que usted da. En la construcción, ¿qué pasaba? Usted compraba el hierro, el acero, todo con IVA, pero como no se factura, el costo del IVA se le ponía como costo del producto final. Pero, solamente antes de seguir con esta explicación, Henry, me detengo. No se incluyó la reducción del IVA para la construcción
no porque no se alcanzó a ponerlo, no porque no se entendió que era una operatividad compleja, sino por lo que usted está diciendo. Es un tema de, digamos, al final injusticia, porque ¿quién asume ese valor rebajado? Asumió ahorita el ciudadano que lo compraba. Pero como vieron que esto de la implementación del IVA en los productos era muy complejo, difícil de controlar, entonces hacen esta otra figura que es lógica, porque en todas las actividades del mundo solo se paga impuesto al valor agregado. Y entonces el ciudadano era el que tenía que pagar todo el IVA. Entonces ahora dicen, sí, podemos cruzar el IVA. Entonces usted, constructor, IVA que compra y IVA que vende, y solo págueme el IVA de su valor agregado. ¿Eso qué significa en conclusión? Que el ciudadano sí va a tener una vivienda más económica. Nosotros hemos calculado que un 4% es el impacto del IVA en el precio final de un inmueble. Entonces eso se esperaría que sea el beneficio para la ciudadanía y eso incentive más las compras. Pero obviamente necesitamos que esto sea de un ágil tratamiento, porque acordémonos, por ejemplo, en las exportaciones, lo mismo es el drawback en las exportaciones. Lo que hay en exportaciones del drawback es la misma cosa. Cuando una persona quiere exportar, compra con IVA, exporta sin IVA, ¿no es cierto? Entonces el gobierno le devuelve el drawback. Pero eso ha sido engorroso, a veces no les pagan. Nosotros vamos a pelear para que haya un método expedito de que sí haya la devolución efectiva del IVA. ¿Cómo se hace eso y cómo beneficia al sector de la construcción, lo que ya finalmente está incluido en la propuesta? Bueno, ahorita nos beneficiaría porque en el momento que se reduzca el precio de la propiedad va a haber más clientes. 4% es importantísimo en un proyecto, ¿no? Más clientes, podría tender a la baja el precio de una vivienda terminada, el precio de una vivienda para construir, y seguiría y se cumpliría, digamos, el espíritu y el nombre que tiene la ley, generación de empleo. Yo creo que sí, porque obviamente esta es una razón, pero otra razón que nosotros aspiramos fundamental, Milton, es de que cuando usted quiere comprar una vivienda, lo que usted tiene que estar seguro que tiene tranquilidad en su empleo, que hay estabilidad económica, estabilidad social. Y eso es lo que nosotros también pedimos mucho. Nosotros en este año estábamos recuperándonos muy bien, acordémonos que llevamos varios semestres reduciendo la actividad de la construcción en el país. Antes éramos del 10% del PIB, ahora apenas somos del 6% del PIB. Pero vino la muerte cruzada y otra vez se paralizan las ventas. ¿Por qué pasa eso? Es muy sensible porque las personas comienzan a tener dudas si va a tener ingresos normales, si su negocio va a seguir bien, si su empleo se va a mantener fijo. Entonces, para nosotros, esta medida es buena, pero también tiene que estar acompañada de una tranquilidad. Bueno, digamos que es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Sí. Cuando empezó a reactivarse el sector de la construcción, tenían que invertir aparte para poder garantizar la seguridad sanitaria de sus trabajadores, es decir, era doble gasto, era pérdida por un lado y esfuerzo económico por el otro. Claro, nosotros somos orgullosos, acuérdense que fuimos el primer sector que se activó, Claro. y realmente hicimos una cosa muy buena y hicimos protocolos para que las otras actividades productivas también hagan, y se comenzó a activar el país que estaba paralizado en esa época. La abogada Natalie Perned estuvo en Radio Sucesos, habló sobre la situación política del país. Veamos la nota. Bueno, yo creo que empezó diferente. Primero empezó como un gabinete absolutamente distinto, un gabinete de personas que tienen un rango de edad que si sumas entre todos no supera los 45 años, y la juventud por sí misma no es una cualidad, pero sí es una bocanada de aire fresco para una nueva manera y un relevo de empezar a hacer política. He visto declaraciones de varias ministras de Estado, en donde creo que hay bastante más transparencia, algo una forma más genuina de conectar con la gente. Veía yo ayer a la ministra Robo en la Comisión de Fiscalización siendo absolutamente franca con la situación energética del país, pero sin caer en estos enredos muchas veces de vocabulario, muchas veces de esta pseudoetiqueta que se exige a las personas que están en un cargo público que deban tener, y que muchas veces lo que significa es suavizar la realidad. Yo creo que la realidad no debe ser suavizada, la realidad es una realidad. Entonces me gustó ver declaraciones que fueron frontales. Ahora, claro está, que el país quedó en una condición deplorable no es una novedad. Entonces las acciones que van a tomar sí es la novedad, porque por eso están en esos cargos. Y creo que hay algo que sí me llamó muchísimo la atención, y fueron las declaraciones que hoy en la mañana dieron justamente
en el programa que tú manejas, Milton, acerca de que no tienen certeza de cuáles van a ser las preguntas de la consulta popular, y eso sí me alarmó, y me alarmó bastante, Vero, me alarmó bastante, Milton, porque esa consulta debía estar ya realizada, casi como el proyecto de ley económica urgente que le mandaron a la semana pasada a la Asamblea, que fue evidente que ya estaba lista. La consulta popular debía también ya estar lista. Yo no sé si es un tema de comunicación o si es un tema de sondeo popular, pero no se puede dar declaraciones que digan que están viendo, que tienen definidos los ejes, pero no las preguntas, porque eso sí a mí me denota que no estaban preparados para llevar a cabo la magnitud de lo que es una consulta popular, y se lo va a llevar quizás como un termómetro o un medidor de popularidad, y la verdad es que en el país no tenemos una caja fiscal para estar midiendo popularidad de nadie. Ahora, ese tema además, si tú quieres sacarlo en los primeros 100 días, debiste llegar con un cuestionario hecho. Además, también me sorprendió a mí escuchar antes de la posesión, por ejemplo, a la asambleísta Valentina Centeno decir que serían entre 12 y 15 preguntas. Ahora el viceministro de Gobernabilidad dijo que serían alrededor de 5 preguntas. Es decir, sí es un tema como para ponerse a pensar, porque ni siquiera en el número de preguntas hay alguna distancia entre lo que dice uno y lo que dijo el otro. Exactamente, eso es lo que me hace ruido. Ahora, yo también creería que en caso, todo parece indicar que la reforma de ley va a pasar en el Pleno. Todo parece indicar. He conversado con varios legisladores y están con equipos incluso superiores a los equipos que brinda la Asamblea, equipos de orden y de índole privado que les están asesorando, porque tú sabes que el tema, ustedes saben, el tema tributario es un tema bastante complicado. Aquí también hay que entender que hay aspectos en materia de derecho laboral que tienen, claro, el incentivo tributario, pero que tienen un impacto en materia laboral, principalmente en lo que es zonas francas y deducibilidad. Entonces, claro, si todas estas reformas que están en la ley no pasan por el Pleno, algo debería haber que pueda medianamente dotar el plan económico del presidente Noboa a través de la consulta popular. 15 preguntas es ineficiente. ¿Por qué? Porque tú tienes una ciudadanía en donde tienes que prepararle en menos de 100 días. Recordemos la consulta fracasada del gobierno pasado. ¿Cuántas preguntas fueron? 8 o 7, no estoy en este momento seguro. Y aún así ya generas tú duda en la ciudadanía. Entonces, 15 preguntas llega a ser básicamente una suerte de voto en plancha. O te votan todas sí o te votan todas no. Ahora, claro está que ahorita estamos en diciembre, estamos a puertas de las fiestas, una bocanada de aire nuevo, un gobierno saliente que dejó la vara por el subsuelo, un gobierno entrante que viene reflejando todo lo que es una nueva generación. Pero recordemos claramente que en enero empieza el calendario electoral, por más que se inscriba en febrero, pero en enero empieza el calendario electoral y eso va a cambiar por completo el partido. Tristemente, espero equivocarme, pero no creo, toda esta suerte de consenso, esta suerte de querer todos remar para el mismo lado, esta suerte de alianzas, yo creo que van a tener un matiz totalmente diferente, Vero y Milton, absolutamente diferente a partir del 2 de enero. En Impacto Informativo estuvo Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, para hablar sobre la reforma tributaria. Escuchemos lo que dijo. A ver, yo creo que en principio el presidente lo que está buscando esta reforma, ¿no es cierto?, es generar un poco de, te diría tal vez es liquidez, antes que más ingresos como tal es liquidez, por un lado. Y por otro lado está generando ciertos incentivos, ¿no es cierto?, para la inversión, para el empleo. Y el tercer eje que estábamos viendo es el tema de el desarrollo de zonas francas, ¿no? Más en el tema de inversión, digámoslo así. Al sector florícola en general, yo creería que le va a impulsar en el tema o en la dinámica laboral, sin duda, que es un eje fundamental en el sector de flores. Estamos hablando de que en flores está oscilando entre el 55 y el 60% del costo de mano de obra, ¿no es cierto? Y ese es un factor súper importante. O sea el sector florícola sí adhiere a estas deducciones que serían por contratar a los jóvenes de entre 18 y 29 años, así como a las personas que han estado privadas de la libertad. Sí, obviamente sí. Es un sector que constantemente está demandando mano de obra, ¿no es cierto? Sobre todo juvenil.
principalmente para tareas que requieren de mucho entendimiento y de mucho aprendizaje. Sí, digamos, regularmente, ¿no es cierto?, tienes que estar capacitándolos, porque es una técnica compleja, no es una técnica tan simple. Tienes que estar constantemente muy apegado a ese sector laboral, que ese sector laboral se permanezca lo más constante posible en el sector, ¿no es cierto?, y evitar que estas personas quieran salir del trabajo e irse a otra parte. En general es un sector que es muy intensivo en mano de obra, estamos hablando de 10 personas por hectárea, más o menos. Entonces, claro, en el sector trabajamos 120,000 personas, que es bastante, sin duda, y lastimosamente sí hay una rotación alta, independientemente de que en el Ecuador no haya muchas oportunidades laborales, es un sector que tiene, sin duda, rotación alta. Ahora, también hay una parte interesante que son las zonas francas. Hasta hace poco, te diría, hasta hace unos 8 o 9 años, cuando todavía existía la reglamentación de zona franca, antes que desaparezcan por completo, claro, era súper interesante manejar zonas francas porque el producto de flores está diseñado netamente para la exportación. Entonces, gran parte de lo que se hace para la exportación, cuando ya quieres completar un pedido, es importar flores de otras partes, ¿no es cierto?, que complementan, por ejemplo, un buquet para poder generar su exportación. Entonces, la zona franca, por ejemplo, genera ciertas facilidades en el sentido de dinamizar cosas que entren, por ejemplo, en la mañana, se procesen y en la noche o en la mañana siguiente se están exportando. Ahora, ¿cómo ve el sector agrícola este planteamiento de la autorretención de hasta el 3% sobre el total de los ingresos por parte de las sociedades o grandes contribuyentes? Se trata de 499 grandes empresas. Algunas de ellas tienen que ver con el sector exportador y de hecho hay un sector importante y muy interesante como es el de los camaroneros que ha señalado esto nos va a restar liquidez. ¿En el sector florícola podría pasar lo mismo? En el sector florícola creo que ninguna de las empresas, o tal vez una o dos, entran en esta categoría de las 499 empresas. Creo que hay que entender un poquito más a fondo el hecho de la retención. No es 3%, es hasta 3%, entiendo yo. Lo que quiere decir que le da una cierta flexibilidad, en este caso a la autoridad tributaria, para poder determinar si esa empresa puede ir hasta el 3 o puede o necesita ir a menos, ¿sí? Yo creo que tenemos que entender mucho que la situación fiscal sí es crítica en el país. No podemos nosotros dejar de pensar que pues el problema es de otros, el problema es de todos nosotros. No contar con servicios públicos, no contar con un Estado que esté solventado es siempre un peligro, es siempre un problema. Creo yo que es un buen momento para hablar de un pacto fiscal, más que eso. O sea, si los ecuatorianos vamos a querer y vamos a tener esa voluntad, ¿no es cierto?, de apoyar al presidente en términos de poder financiar el Estado de una u otra manera, de aumentar la base de contribuyentes, de generar ciertos otros incentivos por otro lado, creo que es súper importante que el Estado también ponga de parte. Es decir, por ejemplo, marcar una reducción, ¿no es cierto?, en el gasto en los próximos 3 años o 4 años, en los cuales el Estado vaya reduciendo su gasto, ¿sí?, tal vez inclusive reduciendo el gasto en un porcentaje importante y aumentando la inversión, por ejemplo, en un porcentaje menor, pero en un porcentaje que de todas maneras le dé ese dinamismo al sector, por ejemplo, de la construcción o sectores, por ejemplo, del comercio, que de una u otra manera necesitan ser parte de esta actividad económica. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Bla, bla, bla. La activista ambiental Greta Thunberg nunca ha sido santa de mi devoción, básicamente porque cuando arrancó con sus actividades era bastante clara la manipulación que partes interesadas ejercían por su impacto en niños y adolescentes.
Desde hace unos años, Greta ha puesto cada vez más en duda la seriedad de los encuentros y cumbres climáticas que se suceden año a año, aparentemente sin resultado alguno, señalando que solamente son palabras vacías, puro bla, bla, bla. La última de estas cumbres, la COP28, que se ha celebrado en los Emiratos Árabes Unidos recién hace unos días, me obliga a darle toda la razón. Cuando arrancaba la cumbre, hice un comentario acerca de lo poco adecuado del lugar escogido como sede para el evento, uno de los importantes productores de gas y de petróleo de Oriente Medio. Se me hacía al menos extraño que se pusiera, como se dice, al gato de despensero, más o menos como ponerlo a Putin a cargo del orfelinato o a la vicepresidenta de Nicaragua a competir para Miss Universo. Esa premonición infelizmente resultó acertada, pues su dirección recaería en Sultán Al-Jaber, el ministro de Energía de los Emiratos, que a la vez es el consejero delegado de la Compañía Nacional Petrolera de Abu Dhabi, la octava petrolera del mundo. Durante la cumbre, el papel de Sultán estuvo más enmarcado en estos dos roles antes que en la función específica y objetivo de la cumbre, como era definir si se habían dado los pasos establecidos en el Acuerdo de París de 2015 respecto de la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de aquellas originadas en el uso de combustibles fósiles, pues el petróleo, el gas y el carbón son los principales agentes para el cambio climático, así establecido por gran cantidad de estudios científicos serios, no financiados por empresas energéticas. Días antes de la cumbre, puso en duda la ciencia que establece la relación causal entre el uso de los combustibles fósiles y el acelerado calentamiento global desde el inicio de su uso masivo hace unos 200 años. En efecto, quien ha dirigido la cumbre de la ONU para detener o al menos moderar la intensidad de es un negacionista del mismo. Contradicciones de esta naturaleza se han vuelto frecuentes en el organismo, lo que atenta gravemente a su credibilidad en el intento de un equilibrio ilusorio. No de otra manera se explica el que, en comisiones tan delicadas como las que atañen a derechos humanos, se seleccionen países con unos récords abominables en ese campo. Ya en funciones, Sultán fue enfático en sus declaraciones acerca de la necesidad que el mundo tiene de seguir utilizando combustibles fósiles, más o menos indefinidamente, pues la disminución en su uso conllevaría el regreso a la edad de la piedra, según sus textuales palabras. Seguramente los gerentes de Shell o de ExxonMobil se habrán sentido muy bien representados por Sultán, pues ninguno de ellos se habría atrevido a sostener semejantes puntos de vista en una junta general de sus empresas, mucho menos en una cumbre que busca disminuir radicalmente las emisiones de los productos de su línea de negocio. Como cabía esperar, las críticas por parte de las organizaciones ambientalistas fueron muy duras y las dudas acerca de la eficacia de los encuentros de esta naturaleza se acentuaron aún más. En su aspecto central se ha intentado establecer un fondo de mitigación mundial para enfrentar los efectos del calentamiento y el consiguiente cambio climático en regiones de escasos recursos para enfrentarlo, sea por efecto de las sequías y la desertización cada vez más agudas y severas, o de las no menos destructivas inundaciones causadas por eventos, huracanes o tifones de creciente potencia y duración, así como por el ascenso del nivel del mar, por el derretimiento de los glaciares y casquetes polares,
cuya amenaza pasó a ser una alarmante realidad para los países insulares del Pacífico especialmente. La discusión sobre quiénes debían aportar y en qué medida a este fondo se convirtió en la piedra de toque de las discusiones, pues los criterios eran variados. El más evidente, que se refiere a responsabilizar con mayores aportes a quienes más contribuyen por los volúmenes de sus emisiones al proceso de calentamiento global, fue resistido por China, el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo, duplicando a Estados Unidos, que es el segundo, al igual que India, el tercer mayor emisor. No se entiende muy bien el argumento de que por estar en vías de desarrollo, la segunda y la cuarta economías del mundo pretendan esquivar la necesaria contribución para mitigar el daño ambiental. Resulta muy cómodo levantar la mano y exigir que otros paguen. Un año de emisiones de China equivale a 13 del mayor emisor europeo, Alemania. La historia de 150 años de emisiones industriales alemanas se traduce en 8 años de emisiones chinas. De los 10 países que más emisiones generan, 2 corresponden a lo que llamamos Occidente, los citados Estados Unidos y Alemania. Los otros 8, además de China e India, son Japón, Corea del Sur, Rusia, Indonesia, Irán y Arabia Saudita. De los 10, 5 están entre los mayores productores de petróleo del mundo. Estados Unidos en primer lugar, con casi 18 millones de barriles día, seguido por Arabia Saudita con 12, por Rusia con 11, China con 4 e Irán con 3. La India, por su parte, ha creado una potente industria de refinación para sus enormes necesidades internas. Como es obvio, la pretensión de que, a cuenta de un desarrollo industrial precoz del mundo occidental, se pretenda atribuirle toda la responsabilidad por el cambio climático es, desde cualquier punto de vista, absurdo. El simple análisis numérico deja en claro cuál es la realidad presente de responsabilidades por las emisiones. Los 2 países occidentales en la lista de los 10 principales emisores suman 6.200 millones de CO2, de toneladas de CO2, mientras los 8 restantes suman 18.200 millones de toneladas. Esto es 3 veces más. De los 8, todos son asiáticos, a excepción de Rusia, que a pesar de tener únicamente 7 millones de kilómetros cuadrados en ese continente, se considera a sí misma como asiática. En este contexto resulta meritorio y se debe destacar el aporte voluntario a este fondo de $100.000 millones hecho por los Emiratos Árabes Unidos, que ojalá sea estímulo para que potencias económicas de entre las mayores del mundo, que aspiran incluso a convertirse en primeras potencias, asuman sus responsabilidades y no, cuando toca mostrar el color de su dinero, hacerse los locos y los pobrecitos. El liderazgo tiene también su lado de aporte económico, pero sobre todo humano. Pretender pasar la cuenta a otros por el daño que ellos causan demuestra una insuficiente dimensión para ese ansiado liderazgo. Que no sea, como tan a menudo expresa Greta Thunberg, puro bla, bla, bla. Muchas gracias. Editorial. Venenosos, venenositas, artículo de Simón Espinosa Cordero. Juicio a Guillermo Lasso, nota de represión a Lasso. ¿Qué se ganó con esa escena ridícula de venganza y de barbarie? Un inolvidable desprestigio institucional. Confucio advirtió hace 25 siglos, antes de empezar un viaje de venganza,
cava 2 tumbas. La venganza, cual veneno de serpiente, matará al vengativo. Frente a la oscilante evaluación moral de esta aberración, la neurociencia nos dice que la venganza forma parte de la herencia evolutiva del ser humano, más en Caín y Hitler, menos en San Francisco de Asís. La venganza se encuentra inserta en el sistema límbico o cerebro emocional de cada persona. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teología, afirma que la venganza es un vicio de la ruindad humana expresada por crueldad o por defecto. Una asamblea legislativa creada para fines constructivos, venida a contrapelo de la racionalidad, de la ley y del sentido común, convertida en sínodo de terror, en lujo de ociosos, una ruindad, una indecencia hasta en el vestir de algunas musas. Hay muchas y valiosas excepciones de quienes han sido formados éticamente para respetar al prójimo y no hacer leña del árbol caído. Querer castigar el pasado por revancha o por venganza, mientras el país está en cuidados intensivos, es la antipatria en 4 patas. Descuidar las acuciantes emergencias del presente, aprovecharse de esta mala situación, convertirla en defecto, es el sino proveniente de una evolución y de una selección natural deficientes para muchos que no han recibido una educación adecuada que los redima de la ruindad y los eleve a la grandeza. Entonces es el momento de comenzar a cavar 2 tumbas. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿Por qué detenerse si a nadie le importa? Roberto Aguilar, El Expreso. Semana de realizaciones para el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el hombre del momento. El martes, en la Asamblea Nacional, fue recibido casi que con protocolo de jefe de Estado por el presidente Henry Kronfle. Hubo comité de bienvenida, 2 sillones dispuestos frente a 2 banderas, como en las visitas oficiales de la Casa Blanca, sesión de fotos para la historia, solemnidades y discursos. El miércoles, uno de sus jueces de confianza, Luis Rivera, a quien prorrogó irregularmente en sus funciones por 6 años adicionales a los que le correspondían, cumplió con lo que parece ser su parte del trato y puso un candado a las pretensiones de la Fiscalía de enjuiciar al delincuente convicto Jorge Glass por la feria de los fondos para la reconstrucción de Manabí. Gracias a eso, Terán se anota un punto con la alianza de la impunidad que gobierna la República. El jueves se reunió a puerta cerrada con el pleno del organismo que preside, donde 2 hacen mayoría de 5, y dejó a 39 aspirantes fuera del concurso para elegir jueces de la Corte Nacional sin dar explicaciones a nadie. El viernes, por último, se ocupó de dejar claro ante la nación entera que las recomendaciones de la misión internacional que observa ese concurso, él se las pasa por el forro. Porque es él. Y porque al país, en todo caso, le tiene sin cuidado. Es comprensible, si a nadie le importa, ¿por qué habría de retroceder? Wilman Terán es el hombre del momento porque es la cara visible de la desgracia nacional. La demostración última, por si aún hacía falta alguna luego de un mes de juntar evidencias, de que el único proyecto político de consenso vigente en la República es el de la impunidad. ¿Y la impunidad es el tema del mes o no? La Fiscalía quiere procesarlo por obstrucción de la justicia. Obstrucción a la justicia. Hay que repetirlo incluso entre signos de admiración porque el país no se conmueve. En cualquier democracia del planeta, en cualquier país con instituciones medianamente respetables, un abogado vinculado a un caso de obstrucción de la justicia, un abogado cualquiera, no digamos uno que ocupa un cargo público, pierde su derecho a ejercer la profesión. En Ecuador, en cambio, continúa ejerciendo no ya la profesión, sino la presidencia del Consejo de la Judicatura sin ninguna oposición, sin ningún escándalo, sin ningún problema. Así estamos. Mejor dicho, por eso estamos como estamos. Y mientras la fiscal que quiere procesar a Terán por obstrucción a la justicia se prepara para afrontar un juicio político y destitución en la Asamblea, en la que el Consejo de Administración Legislativa ya pidió un informe del Departamento Jurídico para el lavado de manos general que semejante operación requiere, el presidente de la Asamblea recibe a Terán con la solemnidad de las grandes ocasiones. ¿Para qué?
para escuchar su propuesta para combatir la corrupción en el sistema de justicia. ¿Es maravilloso? El delito de obstrucción a la justicia en el que está metido Terán y con él otros 2 vocales del Consejo de la Judicatura tiene que ver con el caso Las Torres y con el caso Vocales, que involucra a los mismos integrantes del organismo en un sucio asunto de tráfico de influencias. Porque la Judicatura de Terán es una cueva de sospechosos. La Fiscalía quiere iniciar el proceso contra él, pero no puede. Y eso es que el juez no ha fijado fecha para la audiencia de formulación de cargos desde hace 3 meses y nada parece indicar que tenga la remota intención de hacerlo. Pero ¿quién es ese juez? El ya mencionado Luis Rivera, que esta semana falló a favor de Jorge Glass. Terán prorroga a Rivera ilegalmente como juez de la Corte Nacional y Rivera, a su vez, le cubre las espaldas, las suyas y la de cuanto exfuncionario correísta termine en su juzgado. El mismo Glass en el caso Singue, 2 exministros de defensa en el caso Druff. Rivera es el juez que decidió que no había peculado en la compra de estos helicópteros porque el seguro cubrió las pérdidas. Y ahora nuevamente Jorge Glass, ahora en el caso de los fondos de la reconstrucción de Manabí. Pero eso no es nada. Todavía el juez Rivera espera su gran oportunidad para lucirse. Con toda seguridad, él será uno de los integrantes del tribunal que tratará la revisión del caso Sobornos cuando ésta sea presentada. En sus manos estará traer de vuelta al gran prófugo. Ventajoso, ¿no? Lo de Glass y el caso de los fondos de la reconstrucción de Manabí esta semana es un escándalo. Corrección. Lo sería en una democracia decente. Debería serlo. Ocurre que en la audiencia de formulación de cargos de este martes, Rivera ha venido dándole largas al asunto desde junio. Se pone de pie el abogado del ex vicepresidente convicto y expone que su defendido no puede ser juzgado, como si fuera la primera vez, sin autorización de la Asamblea Nacional. Y no con mayoría simple, sino dice con las 2/3 partes de los votos. Cita a su favor el artículo 120 de la Constitución, que establece ese requisito únicamente en caso de enjuiciamiento penal de un mandatario en ejercicio de sus funciones, cosa que Glass dejó de ser hace 5 años. Y el juez Rivera, como no, se lo concede. Ahora, para juzgar a Glass se necesita el consentimiento de la Asamblea de Kronfle, lo que le ha dicho no a la impunidad, según Kronfle. Esa es, conclusión, Glass jamás será juzgado. Mientras tanto, el concurso para elegir a los jueces que acompañarán a Rivera en la Corte Nacional sigue su sinuoso camino pese a todas las voces de alerta que señalan la profunda corrupción de sus procedimientos. La misión de observadores internacionales ya quedó escandalizada de lo que vio. Debió haberse escandalizado también del ejemplar que funge de presidente de la Judicatura, pero se lo cayó por diplomacia y dijo que no había la menor transparencia en ese proceso, que las hojas de vida de los postulantes no habían sido publicadas, lo cual es inaudito, que la repetición de la prueba de confianza parcial pues no cubrió a todos los postulantes, injustificada, pues el problema de software que se argumentó nunca fue demostrado, opaca, pues no se dieron a conocer las calificaciones de la prueba original, que violaba todas las normas y todos los procedimientos, que se hacía indispensable repetir etapas y, de ser posible, retroceder en todo el proceso. Porque de no hacerlo, esto no lo dijeron los observadores internacionales, pero es obvio, el resultado será una nueva Corte Nacional integrada por 9 jueces Rivera al servicio de la impunidad. ¿Y qué hizo Wilman Terán? ¿Qué iba a hacer él sino seguir adelante? 9 Riveras en la Corte Nacional es el más preciado de sus sueños húmedos. Así es como avanza el único proyecto político de consenso que opera en la República, el proyecto político hegemónico impulsado por la Alianza de Gobierno, concertado con delincuentes prófugos para la lumpenización definitiva de la esfera pública nacional y la impunidad de corruptos y mafiosos. Con una base firme en el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán, con la Fiscalía y la Corte Nacional como objetivos principales y la Asamblea como trampolín. Con Henry Kronfle declarándole la guerra a la impunidad
mientras recibe por la puerta grande al principal de sus agentes. La verdad es comprensible. Si a nadie le importa, ¿por qué habrían de retroceder? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Educación. Resultados de PISA bajan como nunca por el COVID y más factores. Disminución del nivel educativo sin precedentes tras la epidemia de COVID. El informe PISA, realizado con estudiantes de 15 años como objetivo de estudio, muestra un empeoramiento sin precedentes en la gran mayoría de los países participantes en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, la mayor caída desde el lanzamiento del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes en 2000. Singapur vuelve a ser el estado en mejor posición. Le siguen Macao, Taiwán, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. La primera explicación obvia es la del coronavirus con los confinamientos que interrumpieron las clases y trastocaron el año escolar para decenas de millones de estudiantes. De los países europeos, las mejores calificaciones a nivel mundial son las de Estonia, séptima posición en matemáticas, sexta en ciencias, sexta en comprensión lectora, seguida de Suiza. Finlandia, que en pasadas ediciones de PISA ha sido vista como el modelo educativo del viejo continente, ha experimentado una bajada importante. Alemania, Francia, Italia, España y Polonia también han empeorado sus resultados. En Estados Unidos, sin dinero y casi sin tiempo para seguir financiando la lucha de Ucrania. La Casa Blanca asegura que se quedará sin dinero antes del fin de este año para seguir con la entrega multimillonaria de equipamiento militar a Ucrania, lo que supondría, según el gobierno del presidente Joe Biden, el debilitamiento de su aliado en el campo de batalla. El llamado urgente de la Casa Blanca en una carta enviada al Congreso fue remarcado este lunes por Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, quien abogó por apoyo bipartidista. El Congreso tiene que decidir si continúa apoyando la lucha por la libertad en Ucrania como parte de la coalición de 50 naciones que el presidente Biden ha construido, o si el Congreso ignorará las lecciones que hemos aprendido de la historia y dejará que Putin prevalezca. Es así de simple. Hasta la fecha, Washington ha otorgado $111 millones en ayuda militar y humanitaria a Ucrania, pero el gobierno del presidente Biden solicitó al Congreso un paquete adicional de casi $106 millones, eso compartiendo con ayuda para Ucrania, Israel y otras necesidades internacionales. De ese total, unos $61 millones serían para Kiev. Y en el Congreso hay escepticismo, sobre todo entre legisladores del partido de oposición, los republicanos, que si bien tienen dudas sobre el financiamiento continuo hacia Ucrania, ponen como condición cambios drásticos en la política fronteriza del presidente Joe Biden, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Israel insta a los civiles a abandonar Han Yunis ante ataque inminente. Israel insta a los civiles a abandonar Han Yunis ante un ataque inminente. Las tropas israelíes están tomando medidas agresivas en el sur de la Franja de Gaza, donde tiene actualmente docenas de tanques cerca de la ciudad de Han Yunis, la segunda más grande del territorio palestino. Ante la posibilidad de un ataque inminente, Israel ha instado a los civiles a irse por su propia seguridad. Desde que empezó la guerra en Gaza, más de 15.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto por ataques de tropas israelíes. Después de un día de intensos bombardeos, los heridos llegaron ayer al principal hospital de la ciudad, el Hospital Nasser, donde la situación es caótica, según ha explicado personal de la Cruz Roja. I've just visited the European Gaza Hospital, and the things I saw there is beyond anything that anyone should be in a position to describe. What shocked me the most were the children with atrocious injuries and at the same time having lost their parents with no one looking after them. Mientras tanto, los hermanos Maya e Itai Rekev, dos rehenes israelíes que fueron liberados durante la tregua entre Israel y Hamas, fueron recibidos por multitudes que los vitoreaban en su ciudad natal de Herzliya. Los hermanos fueron capturados mientras intentaban escapar de un festival de música.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo,
fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.